como ovejas que no tienen pastor. A veces nosotros juzgamos mucho a las personas. Criticamos y juzgamos y nos levantamos en contra de cosas que hace este mundo. Pero el Señor Jesús, antes de levantarse a hacer eso, dijo y tuvo compasión de estas personas. Tuvo amor por ellas. Las amó. Porque dentro de ese redil, dentro de esas ovejas, estábamos nosotros. Yendo por un camino equivocado, yendo y discrepando de cosas que antes no hacíamos. Éramos como ovejas sin pastor. Y Dios tuvo compasión de nosotros. Por eso que acá la palabra, ¿cierto? Él dice, le dice a sus discípulos en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y qué hermoso, ¿cierto?, saber que esta iglesia es una iglesia que envía obreros. Que está pensando ya tener otra misión más en Linares. Y mi hermano, ¿cierto?, que está allá en estos momentos. Pero esta iglesia levantó una iglesia allá. Y ha trabajado para que el evangelio se disperse en otros lugares. Pero el corazón del creyente debe tener compasión. Debe amar a aquellos que están perdidos. Porque un día nosotros éramos como ellos. Podemos ver acá entonces al Señor Jesús diciendo que hay una multitud que están desamparadas y dispersas, que son como unas ovejas y que tienen la necesidad de un... ¿De un qué? ¿De un qué? De un pastor. Tienen la necesidad de un pastor. Sin embargo, estas personas, siendo del pueblo de Israel, tenían un pastor. ¿Sabía usted? Estas personas tenían un pastor. Tenían a alguien a quien acudir. Tenían a alguien a quien preguntarle qué hacer. Tenían a alguien al cual saber, escuchar y seguir sus pisadas. El Salmo capítulo 23 nos muestra quién es el pastor. Amén. Amén. Pero este salmo no lo escribió un pueblo. No fue escrito por multitudes. Este salmo fue escrito por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? David. ¿Quién era David? ¿Quién era David? ¿Era rey? ¿Pero qué era también? También era un pastor, ¿cierto? Antes de ser llamado a reinar Israel, él era un pastor de ovejas. Y sabía claramente la labor de un pastor. Conocía tan bien la labor de un pastor que él sabía que era lo que él necesitaba como persona. Porque él sabía que necesitaba de una guía. Entonces cuando él, mientras vivía, ¿cierto?, sabemos que él miró a Dios y él dijo, tú eres como mi pastor. Yo soy un pastor de estas ovejas, pero tú, Dios, eres como mi pastor. Y así como lo hago yo, tú haces también conmigo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué hermoso es leer este salmo, ¿cierto? Siempre que lo leemos ahí, sacamos y logramos tener algo del Señor acá. Podemos reconocer algunas cosas. Por ejemplo, el cuidado. En la semana le preguntaba a un joven si él quería tener un pastor. Mientras hacía el estudio, le dije, ¿quieres tener un pastor? Sí, pues yo quiero tener un pastor. Amén. Qué bueno que quieras tener un pastor, le dije. Y le pregunté, ¿qué crees que hace el pastor? Bueno, el pastor me cuida. ¿Ya? ¿Qué más hace? Y ahí salieron otros niños diciendo, bueno, el pastor me da alimento. Pensando ellos, ¿cierto? Como una oveja. Me da alimento. ¿Qué más? Me guía. ¿Podemos verlo acá? También dice que nos da paz. Que nos da aliento. Nos da descanso. Nos da compañía. No lo había visto eso yo. Pero acá está. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Me da compañía, hermano. ¿Ya podría entender entonces que no estoy solo? Claro que sí. No está solo. Me es un compañero. Es mi pastor. No me va a dejar solo. Me da fuerza y energía. Cuando dice, ¿cierto? Me infundirá aliento. ¿Ah? Cuando dice, me confortará. Me dará fuerza, me dará energía. Para los que están cansados, ¿cierto? Para los que trabajan, estudian y hacen un montón de cosas. Bueno, Él da la energía. Él da el aliento. La fuerza. Podemos ver un sinfín de cosas acá, pero podemos entender ahora Mateo capítulo 9 y volvamos ahí, ¿cierto? Y cuando el Señor mira a esta multitud, porque el Señor estaba caminando por las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos, dice la Escritura, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Pero miró a la multitud y ¿sabe lo que vio? Vio hombres y mujeres haciendo lo que mejor les parecía, sin una guía, sin una dirección. ¿Sabe lo que vio? Vio gente que iba solamente a un lugar, a morir. Solamente iban a morir. Lo interesante de esto es que en el libro de Isaías, capítulo 40, nos relata el Señor que Él vendría a tocar esta tierra. En el Salmo 40, del 1 al 11, dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto,
Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí a nuestro Dios. Al Dios nuestro, perdón. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Versículo 11 dice, ¿cómo? Como pastor apacentará a su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. En este pasaje el Señor nos relata que Él va a venir y Él va a venir como un pastor. Otro pasaje que habla acerca de estas cosas es Ezequiel 34. Estoy mostrándole profecías que estaban en el Antiguo Testamento que fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. Ezequiel 34. Ezequiel 34, versículo 11 y 12. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Versículo 15 dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Y el versículo 23 dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Ezequiel ya había pasado. David era antes que Ezequiel. Este personaje David significa que el Mesías iba a venir de la descendencia de David. Ahora, podemos reconocer algunas cosas en Ezequiel capítulo 34. Las cosas que dice acá el Señor, las dice primero molestos con aquellos que eran los pastores en ese momento de Israel. Él está muy molesto con aquellos que decían ser pastores. Y decía, por ejemplo, versículo 34, el capítulo 34, versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y no vestís, y os vestís de la lana,
La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la peniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ese es un momento de ira y enojo de Dios por parte de los líderes. Por eso que es importante que nosotros seamos buenos líderes. No solamente los que nos colocamos en el púlpito somos líderes, ¿sabía usted? ¿Usted es mamá? Entonces tiene un liderazgo. ¿Usted es papá? Entonces tiene un liderazgo. Tiene que dar un ejemplo. Pues, lamentablemente, muchos hijos de los cristianos se han ido al mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo los bombardea de mentiras y mentiras. Están atosigados de una ideología atea. ¿Sabía usted? Era lo que decía Hitler. Hitler decía, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. ¿Y sabe lo que hacen con nuestros niños? Todo el día le están diciendo, sea un ateo. Todos los monos que él ve, sea un ateo. Todos sus amigos tienen que ser un ateo. Todo su entorno quiere decir que debe ser un ateo, no debe creer en Dios. Eso es para los que son religiosos. Yo creo en Dios, pero Dios está muy lejos para nosotros. Tienes que ser un ateo o tienes que ser un agnóstico, que Dios está muy lejos de allá y realmente Él no se va a interponer en lo que tú hagas. Tremendas cosas le dicen a nuestros hijos. Por eso vemos nuestras descendencias con problemas. Vemos una vida donde nuestros hijos se están cada día más yendo del camino de Dios para seguir un camino diferente, como ovejas descarriadas que no tienen un pastor. Pero porque no has sido un buen líder. Porque no has provisto de lo que tus hijos necesitan realmente. Somos líderes. En una u en otra manera, muchos de nosotros tenemos a nuestras espaldas hijos, nietos, bisnietos. A veces pensamos que nuestros hijos no ven, pero lo ven todos. Son nuestros mayores jueces a la hora de creer, porque ven la hipocresía de sus padres y deciden. Es importante ser un buen líder, ¿cierto? Claro que lo es, por hermano. Claro que lo es. Dios estaba molesto con esta gente que lo único que hacía era vivir una vida para sí mismos. Qué egoísta ser así. No conocer que Dios está esperando que seamos buenos líderes, que podamos guiar a nuestros hijos. Hay ateísmo que está siendo bombardeado en nuestros hijos, liviandad, egoísmo. Y vemos también que
para el pueblo de Israel hasta el día de hoy, hermano, todavía no llega el pastor, ¿sabía? ¿Sabía usted que hoy día en las sinagogas y en los lugares de reunión de los judíos del día de hoy no se lee Isaías 53? ¿Es el capítulo prohibido para ellos? Porque si ellos leyeran claramente Isaías 53, entenderían quién es el Mesías. Pero el Señor Jesús, en Juan capítulo 10, nos dijo claramente quién era Él. Para algunos que piensan que el Señor Jesús era un profeta, solamente un buen hombre, el Señor Jesús dijo unas palabras acerca de Él mismo, acá en Juan capítulo 10, versículo 11. Él dijo, yo soy Él, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sabe que esta frase es una frase tremenda para los que estamos estudiando en el seminario? ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que Jesús estaba diciendo a sí mismo, yo soy Dios, que iba a venir como pastor a apacentar a su pueblo. Por eso que vemos después en los versículos que siguen, el versículo 20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Cómo dice esto? Se está haciendo igual a Dios. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, entendamos un poco qué es ser una oveja. Una oveja como tal no puede sobrevivir sola. Tiene una total dependencia de su pastor. Por eso que el pastor, cuando se le pierde una, deja las 99 y va en búsqueda de ella. ¿Por qué? Porque tiene un alto porcentaje de morir. Su vista es muy corta. Su pelaje debe ser trasquilado, pues es posible que se enrede en una zarza, en un matorral, en alguna planta y no pueda salir de ahí. Por lo mismo, no podemos creernos independientes. Andamos en peligro cuando andamos descarriados. La oveja escucha solo la voz de su pastor. Por eso cuando se abre la escritura, solo sus hijos escuchan el llamado de su voz. Para sus ovejas el escuchar la voz de su pastor es de vida o muerte. El miércoles le preguntaba a este joven que me dijo que él quería un pastor. Le hice una pregunta al hueso. Ahora estoy haciendo preguntas al hueso. Me estoy poniendo más serio para decir cosas. Tomé al niño y le dije, no quiero que te ofendas, pero te voy a decir una cosa. ¿Tú te dejas pastorear? ¿Le hago esa pregunta a usted ahora? ¿Te dejas pastorear? El joven me dijo, ¿sí? ¿Cuándo vengo? ¿Hace cuánto que no vienes?
hace como 2 meses que no vengo. Le dije, con un día solamente que hayas estado en el mundo, si hubiese sido una oveja, el lobo te hubiese llevado y te hubiese arrebatado. Ahora que llegas hoy día, ¿sabes qué tengo que hacer? Tomarte y empezar a recomponer tu fe de a pedazos, porque has estado fuera del redil. No has escuchado la voz de tu pastor, no has oído la voz de él, y has dejado que este mundo te gobierne con ideas y prejuicios y muchas ideas mundanas que hacen que tu vida esté hoy día en un peligro inminente. Porque ¿qué es lo que dice el Señor? Cuando dice, ya abrimos la palabra en 1 de Pedro 5:8. ¿Qué dice la palabra ahí? Que el león el diablo anda como un león rugiente, buscando, ¿cierto? ¿A quién? ¿Y si yo soy una oveja? ¿Y si yo estoy fuera del redil? ¿Y si yo no estoy al cuidado del pastor? ¿Quién es el más posible víctima? Qué tremendo. ¿Sabe que fue bueno el decirle las cosas a este joven así directamente? Porque ¿sabe quién estaba atrás de este joven? Su mamá. Y comenzó a darse cuenta de los días. Y dijo, 2 meses. 2 meses. Y le dije, ¿sabe qué? ¿No se ha fijado que estamos a 1 mes y tanto de las fiestas patrias? ¿No se ha fijado que en 3 meses y medio más viene Navidad? ¿Sabe por qué? Así se nos pasa el tiempo. Así se nos pasa la vida. Y empezamos a tomar malas decisiones y pensamos que en nuestra vida mañana vamos a poder arreglar las cosas, mañana vamos a hacer estas cosas, mañana voy a ir a la iglesia, mañana voy a pedir consejo, mañana. Pero ¿sabe qué pasa? El mañana se transforma en días, en meses, en años, en toda una vida donde no escuché la voz de Dios, donde no escuché la voz de mi pastor que me estaba llamando y me estaba diciendo cuál era su voluntad. Podemos ver entonces acá en Juan capítulo 10, el versículo 1 al 6 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Una alegoría es una representación que tiene un sentido simbólico. El Señor acá quiere mostrar una diferencia entre los falsos pastores y el verdadero pastor. En el versículo 2 y 3 da a entender que el pastor verdadero no tiene nada que ocultar y tiene la autoridad para entrar y salir. Él es quien puede sacar a las ovejas y las llama por su nombre. Las ovejas seguirán su voz y huirán de las voces de extraños. Cuando yo tomé una decisión por Cristo, conocí la voz que me estaba llamando. Conocí que era el Señor diciéndome, yo soy Jesús. Yo soy Dios. Tienes que creerme. No tuve ni una duda que era la voz de Dios llamándome.
Yo no sé si esta noche tú has tomado alguna decisión por Cristo antes. No lo sé. Sabes, a veces tomamos decisiones cuando somos pequeños, pero nos quedamos con la sensación de que hicimos algo y que con eso basta. Pero la Escritura nos dice que por sus frutos los conoceréis. Muéstrame realmente que has seguido la voz de tu pastor, que es Dios, Jesús. ¿La has seguido fielmente? Muéstrame realmente si de alguna u otra manera escuchaste esta voz de Dios diciéndote que Él era tu pastor para que fueras una nueva criatura, para que las cosas viejas pasaran y ahora fueras una persona nueva. Y que realmente eso ocurrió de verdad en tu vida. Y no fue solamente un pequeño evento en tu vida. Y cuando eres un hijo de Dios o una hija de Dios, tu vida, ¿sabes qué pasa? Cambia. Porque comienzas a escuchar la voz de un pastor y empiezas a seguir esa voz. En el versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. A veces uno cuando va a la Escritura no entiende estas cosas porque la Escritura aquí dice, yo soy la puerta de las ovejas, y más abajo dice que Él es el pastor. Entonces, no entiendo eso. Pero hay explicaciones, ¿cierto?, al respecto de lo que era un redil en este tiempo. El redil era un cerco cubierto de piedras y donde la oveja era guardada, pero la puerta eran solamente 2 pilares de piedra y nada más. Y literalmente el pastor se colocaba en la puerta y muchas veces en la noche dormía en el dintel de la puerta del redil para cuidar sus ovejas. Nadie podía entrar, nadie podía salir mientras él estuviera en la puerta. Entonces, literalmente, cuando leemos esto, es decir que el Señor, este pastor, estaba en la puerta de las ovejas. Y ahí Él protegía a las ovejas. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Muchas personas habían llegado antes para hablar, ¿cierto? Y para levantarse delante del pueblo. Vemos aquí en el libro de Hechos cómo Gamaliel se levanta, ¿cierto? Y él hace una apelación a los que estaban ahí con él en el concilio. En el versículo 34 del capítulo 5 de Hechos dice, entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo,
en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué maravillosa es esta palabra. Se habían levantado otros, ¿sabe? Que eran ladrones, salteadores. Otros que predicaban el evangelio, pero no eran reales. No eran el Cristo. Pero el Señor Jesús se levantó y Él dijo, yo soy el buen pastor. ¿Sabe qué ocurrió? La obra no se destruyó. Continúa. Nosotros hemos sido salvos por esta continuación. Porque no era una obra de hombre. ¿Amén? Es una obra de Dios. Entonces, puedo entender una cosa. Que el Señor Jesús esté diciendo que Él es el buen pastor es algo verídico, es algo real, es algo a lo cual yo puedo tomar y asirme de Él como la confianza, la mejor y más plena confianza, porque sé que en Él puedo tener todas aquellas cosas que vimos en el Salmo 23, una guía, un consuelo, una paz, un descanso, un aliento, una fuerza, una energía, una compañía. Los jovencitos estudiaron hace poco los 7 yo soy de Dios, de Jesús. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese yo soy no se dijo por casualidad, ¿sabía usted? En el Antiguo Testamento, cuando Moisés le dijo a Jehová, ¿cómo voy a decir que te llamas al pueblo para que crean en ti? Y el Señor dijo, yo soy el que soy. Tremendas declaraciones. Ahí tenemos la tarea hecha nosotros los que estamos estudiando, ¿cierto? Jesús está diciendo, yo soy. Pero muchos, ¿sabes qué? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo puede decir que Él es igual a Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cierto? Para el hombre es algo muy extraño. Pero para el que cree, no les extraña. Sino que esto que para el hombre es locura, para nosotros es poder de Dios. Podemos creer en Él confiadamente. Vemos también en el versículo 10 de este capítulo de Juan, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Vemos, cierto, al ladrón y sabemos que es nuestro enemigo, Satanás, que quiere destruir nuestra vida. No quiere otra cosa. Por medio de las cosas que ofrece, engaña al mundo y ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Esto es lo que quiere, mantener cegado el entendimiento para que no podamos conocer la verdad. Para que mueras, para que
pueda devorarte. Ese es el pensamiento del mundo. Y casi siempre el pensamiento de este enemigo es algo que puedes disfrutar momentáneamente. Es lo único que puede ofrecer. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Por eso no es extraño ver una sociedad destruida. Pero si Jesús en su tiempo miró su sociedad y tuvo compasión por ellas, por lo que las vio desamparadas y dispersas, ¿cómo nos vería hoy también en la actualidad? Por eso fue que dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Al ver esto, el Señor, al ver las multitudes desamparadas y dispersas, Él dijo: yo he venido. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En un contraste con el ladrón que trae muerte, el Señor Jesús dice: yo traigo vida y una vida abundante. Puedes experimentar una vida nueva en Cristo. Las cosas que hiciste, las cosas que nos persiguen del pasado, pueden quedar depositadas en la cruz. Porque el pago, el precio nuestro, y puedes entregar tu vida confiadamente a Él. Porque en el versículo 11 Él dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Estoy dispuesto a morir por ti, estoy dispuesto a defenderte, estoy dispuesto a guiarte. Estoy aquí para darte las fuerzas, para alimentarte, para cobijarte, para darte paz y tranquilidad, para darte aliento, para darte compañía. ¿Sientes que tu vida está fuera de control? ¿Sientes soledad, abandono o maltratos? ¿Te has sentido defraudado? Esto te ha pasado porque a pesar que Cristo ha dicho que es el buen pastor, no has querido dejar que Él te pastoree. Como le he dicho, una oveja tan solo un día fuera del redil va a ser comida por el lobo. ¿Cuántos días pasan de que nosotros no oímos la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo pasa antes de poder consultar a Dios y tomar una decisión bajo un consejo correcto? Versículo 12 dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El redil al cual estaba hablando antes es el redil del pueblo de Israel. Pero este redil que está acá
en el versículo 16, hace mención a aquellos que no estábamos incluidos en el pueblo de Israel, a los gentiles, nosotros. ¿Sabe lo que dice el Señor? Ellos también. Nosotros también somos parte del reino. El amor de Dios ha alcanzado hasta este lugar. Nosotros, como país, ¿sabe qué somos para el mundo? Somos el último lugar del mundo. Si tenemos que predicar, prediquémonos aquí en Chile. Somos lo último de la tierra, ¿sabías tú? Algunos dicen eso. Que los rincones, el rincón más alejado, ¿cierto? Ahí está, Chile, Magallanes, por ahí, por esos sectores. Mire lo que dice acá el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué tremendo poder tenía el Señor Jesús, ¿sabe? ¿Quién tiene la vida en sí mismo para volverla a tomar? Solo Dios. Jesús tenía eso. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y hubo disensión y discusión. Entonces, ahora es momento de que en tu vida tengas la misma discusión. Es momento de pensar y reflexionar. Es momento de reflexionar sobre lo que has escuchado. Mucha gente no cree. Mucha gente no cree. Pero otros sí creen. Es momento de preguntarme, ¿cierto?, a mí mismo, hacer una reflexión y decir, ¿el Señor Jesús es mi pastor? ¿Me he dejado pastorear por Él? Quizás podemos decir eso de forma externa, pero realmente Dios ha estado pastoreando mi vida, me ha estado guiando. Él es mi pastor, es mi buen pastor. O soy como esos judíos que están diciendo, demonio tiene. No, el Señor Jesús. No basta ser un religioso. No basta venir a la iglesia. Porque cualquiera persona puede hacerlo. Pero escuchar la voz del pastor y seguir su voz es realmente lo que un verdadero hijo de Dios y una oveja verdadera hace. Sigue la voz de este pastor. Tenemos las dos opciones. Dejar que el Señor pastoree mi vida o vivir como yo quiero y deseo. Si quiero vivir como yo deseo y quiero solamente ser una oveja descarriada, entonces
Debes prepararte para una vida destruida por el ladrón, porque tarde o temprano te cazará y no podrás hacer nada, solo volver al redil para llamar a tu pastor, gritarle y buscar su voz, porque él te va a estar buscando. A pesar de que la decisión que hoy día tomes, quiero leerte unas palabras para terminar en el capítulo 15 de Lucas. Versículo 4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sabes qué va a hacer el Señor? Va a seguir buscando a la descarriada. ¿Quieres ser tú una oveja hallada por el Señor? ¿Quieres tú ser una oveja que Él te salve? ¿Quieres que Él sea tu pastor? Entonces ven a tomar una decisión por Él. ¿Sabes qué va a haber? Gozo en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente. Va a haber fiesta en los cielos delante de Dios. Porque uno más pudo reconocer su pecado y volverse a su pastor. Oremos al Señor. Así con tu rostro inclinado, ¿cierto? Quiero invitarte ¿Has sido obediente a la voz de tu pastor? ¿Has sido una oveja fiel? ¿Has seguido cumplidamente a tu pastor? ¿O te has descarriado un poco?